Sean bienvenidos nuevamente al canal. En este video estaré explicando algunos ejercicios de la página 167 del libro de Matemáticas 11 para quinto bachillerato. Ok, comenzamos con la primera serie de la página 167. Nos dice, aplica la definición de derivada en un punto para calcular las derivadas de las funciones en los puntos que se indican. Ok, voy a resolver el ejercicio 93. El ejercicio 93 nos da la función y igual a x cuadrado más x. Nos están pidiendo que calculemos la derivada en el punto cuando x es igual a 3. Entonces, hay que recordar la fórmula de la derivada en un punto por la definición de límite. Entonces, decimos que la derivada de una función evaluada en un punto, en este caso a, es el límite cuando h tiende a 0. Tenemos por acá un cociente que es f de a más h menos f de a dividido h. Ok, esta es la fórmula. Si nosotros observamos este valor de x igual a 3, pues ese es el valor de a. Ya sabemos que a equivale a 3. Entonces necesitamos f de 3 y f de 3 más h. Recordemos que a vale 3. Necesitamos f de 3 y f de 3 más h. Ok, vamos con f de 3. La función original es f de x igual a x al cuadrado más x. Lo vamos a evaluar con el número 3. Entonces, realizando estas operaciones tenemos que 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3 es 9. Luego tenemos una suma, estamos sumando el número 3. A 9 le sumamos 3 y obtenemos 12. Muy bien, ya tenemos entonces f de 3, lo que equivale a 12. Ahora necesitamos f de 3 más h. F de 3 más h. Recordemos, la función original es x al cuadrado más x. Esta es la función original, ¿verdad? X al cuadrado más x. Ok, sería 3 más h, 3 más h, 3 más h. Ok, f de 3 más h se resuelve de la siguiente manera. Por acá nosotros tenemos un producto notable. Tenemos el cuadrado de una suma. Esto era el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Queda de la siguiente manera. Decimos el primero elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Ok, 2 veces el primero por el segundo. 2 por 3 por h son 6h. Ahora, el segundo elevado al cuadrado, que sería h al cuadrado. Luego tenemos la suma de 3 más h. Ok, sumamos términos semejantes. Comenzamos con la potencia mayor, que es h cuadrado. Únicamente este término, no hay otro que sea semejante a él. Luego nos vamos con las letras que tienen h. 6h más h son 7h. Ok, 7h. Luego de 7h tenemos los independientes, que es 2 más 3. Ok, 2 más 3 serían 12. Entonces, el resultado de f de 3 más h equivale a h cuadrado más 7h más 12. Muy bien. Entonces, aplicando la fórmula nuevamente, recordemos que es la derivada evaluada en el número 3 es el límite cuando h tiende a 0. Tenemos por acá el cociente f de 3 más h menos f de 3 dividido h. Vamos sustituyendo. Límite cuando h tiende a 0. Ok, f de 3 más h. Nosotros ya tenemos f de 3 más h. ¿A cuánto equivale? A h cuadrado más 7h más 12. Entonces escribo por acá h cuadrado más 7h más 12. Luego tenemos menos f de 3. Entonces sería menos f de 3, que equivale a 12.
Ok, le restamos 12. Y por último está dividido entre h. Observamos, a 12 le resto 12 y nos queda 0. Entonces, al momento de simplificar, nos va quedando el límite cuando h tiende a 0 y el cociente queda de la forma h cuadrado más 7h más h. Pero si nosotros aplicamos este límite, sustituimos 0 en la letra h, observamos que quedaría 0 partido 0. Entonces tenemos que factorizar, porque queda una indeterminación. Tenemos factor común. El factor común es la letra h. Escribo por acá la línea para el cociente. Sacamos la letra h, decimos h por h es h cuadrado. H por 7 es 7h dividido h. Ahora, ya que factorizamos, podemos cancelar factores repetidos, que en este caso h se multiplica arriba y abajo. Entonces lo podemos cancelar. Nos queda el límite cuando h tiende a 0. Solo quedó el numerador que es h más 7. Ahora sí, podemos sustituir el valor de h, que es 0. Quedaría 0 más 7. El resultado es 7. Entonces, podemos dejar por acá nuestra conclusión que la derivada de la función evaluada en el número 3, en x igual a 3, es 7. Ok, y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, voy a resolver el ejercicio número 94. Lo voy a escribir por acá. El ejercicio 94 también nos está pidiendo la derivada de una función en el punto. La función es 2x más 3 dividido 2. Y el punto es en x igual a menos 1. Ok, entonces necesitamos f de a y f de a más h. Recordemos que el valor de a es este valor que nos están dando por acá, ¿verdad? Menos 1. Ok, la función original, f de x igual a 4x más 3 dividido 2. Ok, el valor de a es menos 1. Nos quedaría la siguiente manera. 4 por menos 1 es menos 4. Menos 4 más 3 dividido 2. Ok, menos 4 más 3 es menos 1. Entonces la respuesta es menos 1/2. Ok, ya teniendo esto, necesitamos ahora f de a más h. La función original es 4 por x más 3, todo eso, dividido 2. Ok, a más h sería menos 1 más h. Menos 1 más h. Ok, vamos resolviendo esto. Quedaría de la siguiente manera. Este 4 le aplicamos propiedad distributiva. Multiplica tanto al menos 1 como a la h. Multiplico 4 por menos 1, menos 4. Lo anotamos por acá. Nuevamente, 4 por h es 4h. Lo anotamos por aquí. Luego tenemos s más 3. Lo anotamos de último. Y en la parte de abajo, en el denominador, tenemos el número 2. Ok. Hacemos la resta de estos términos semejantes. Tenemos por aquí 4h. Luego tenemos menos 4 más 3. Lo cual nos devuelve menos 1. Menos 1 dividido 2. Ok. Eh, este denominador es un denominador común. Eso significa que divide tanto al 4h como al menos 1. Lo voy a separar. Quedaría 4h dividido 2 y menos 1/2. Ok, 4 dividido 2 es 2, que realmente queda 2h menos 1/2. ¿Por qué lo hice de esta manera? Para poder simplificar en el límite. Veamos, el límite, o la derivada de una función en un punto, evaluada en un punto, por la definición del límite es la siguiente. f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0. Tenemos por acá f de a más h menos f de a dividido
h. Ok. ¿Cuál es el valor de a? El valor de a es -1. Entonces, por acá, en lugar de a, voy a escribir -1. Y estos datos ya los tenemos. Veamos. Límite cuando h tiende a 0. Ok. Vamos con f de -1 más h. Observe, f de -1 más h. El resultado fue 2h menos 1 medio. Entonces escribo 2h menos 1 medio. Luego tenemos un signo menos que es parte de la fórmula. Y tenemos por acá f de -1. F de -1 equivale a menos 1 medio. Entonces escribo menos 1 medio. Ok, todo esto dividido h. Quiero que observe algo. Menos por menos es más. Entonces realmente aquí es más 1 medio. Ok, un medio positivo y un medio negativo se resta. El resultado es 0, ¿verdad? Al momento de restarlo. Por lo tanto, solo nos va quedando el límite cuando h tiende a 0. Y tenemos por acá. En el numerador solo quedó 2h, en el denominador quedó h. Ahora, cancelamos términos, factores que se repiten, tanto en el numerador como en el denominador. En este caso es h. Solo nos queda el límite de una constante. Esa constante es 2. Recuerde, el límite de una constante, el resultado es la misma constante. Por lo tanto, el resultado es 2. Ok. Y ya nos vamos con la última parte, que es determinar la función derivada por medio de la definición. Ejercicio número 97. Ok, voy a copiar las instrucciones. Determina la función derivada de estas funciones. Ejercicio número 97. El ejercicio 97 dice, f de x es igual a la raíz de x. Ok, recordemos que la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0. La derivada se escribe como f', es decir, se tiene que escribir acá este apóstrofe. Límite cuando h tiende a 0 del siguiente cociente. F de x más h menos f de x dividido h. Si nosotros revisamos por acá, revisamos la fórmula, f de x es la función original que nos da. Entonces, ¿qué nos hace falta? F de x más h. Entonces, lo vamos a escribir por acá. F de x más h. La función es raíz. Raíz de x más h. Entonces, si nosotros vamos sustituyendo de una vez en la fórmula, tenemos por acá que la derivada de la función es el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Primero va f de x más h. Entonces, x más h es raíz de x más h. Raíz de x más h. Menos f de x. ¿Cuánto vale f de x? Raíz de x. Todo esto dividido h. Ok. Si nosotros aplicamos el límite, nos quedaría sustituyendo el valor de h, que es 0, ¿verdad? Quedaría 0 partido 0. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Evidentemente aquí no podemos factorizar, pero podemos racionalizar. Podemos racionalizar el numerador. Entonces, ¿cómo voy a racionalizarlo? Multiplicamos igual que el numerador, pero con otro signo. En este caso, está negativo, pasaría a ser positivo. Entonces, voy a multiplicar raíz de x más h más raíz de x en el denominador también. Raíz de x más h más raíz de x. ¿Ok? Y la derivada nos va quedando de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el numerador? Si se dan cuenta, son los mismos términos, pero en este factor hay una resta, en este factor hay una suma.
Si lo vemos en forma de factorización o en producto notable, esta es una diferencia de cuadrados. ¿Qué se hace en la diferencia de cuadrados? Bueno, se separa con un signo menos y cada término se eleva al cuadrado. En este caso, este primer término lo elevamos al cuadrado, se cancela la raíz. Solo quedó x más h. Ahora, el segundo término lo elevamos al cuadrado, también se cancela la raíz, solo quedó x. Ok, ¿qué sucede? En la parte de abajo tenemos la multiplicación de h por todo este factor. Entonces, h está multiplicando a raíz de x más h más raíz de x. ¿Qué sucede? Podemos cancelar esta resta a x, le resto x, pues nos queda 0, ¿verdad? Entonces, nos queda el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Tenemos por aquí h, raíz de x más h más raíz de x. Entonces, ¿qué pasa? H dividido h se cancela. ¿Qué quedó en el numerador? En el numerador cancelamos todo, entonces solo nos quedó el número 1. 1 dividido la raíz de x más h más la raíz de x. Si evaluamos el límite, h se vuelve 0. Entonces, si h se vuelve 0, nos queda 1 dividido raíz de x más raíz de x. Ok, como son términos semejantes en la parte de abajo, podemos sumar 1 más 1 son 2. Queda 1 partido 2 raíz de x. Y esta es la función derivada. Voy a dejar acá la respuesta. F' de x es igual a 1 partido 2 raíz de x. Esa es la primera derivada de la función. Ok, recordemos que es aplicando la definición. Más adelante estaremos aprendiendo las reglas de derivación, pero por el momento vamos a continuar con la definición por límite. Ok, voy a apoyarles con el ejercicio número 98. Ejercicio 98, tenemos por acá. Y es igual a 2x menos 1 dividido 4. Ok, necesitamos f de x más h. ¿Por qué? La función original ya sabemos que es f de x, ¿verdad? Entonces necesitamos f de x más h. Quedaría 2 por x menos 1 dividido 4. Ok, ¿cuál es el valor de x? Bueno, en este caso es x más h. Ok, hacemos propiedad distributiva. 2 multiplica a la x y multiplica a la h. 2 por x es 2x, 2 por h es 2h. Luego tenemos un menos 1 y en la parte de abajo tenemos 4. Ok, la fórmula o la definición de derivada es el límite cuando h tiende a 0. Tenemos por acá f de x más h menos f de x dividido h. Ok, nuevamente, límite cuando h tiende a 0. Y tenemos por acá f de x más h. F de x más h, esta es la respuesta. Ok, lo voy a anotar por acá. 2x más 2h menos 1 dividido 4. Ok, ese 4 puede dividir a cada uno. Lo voy a separar. 2x dividido 4 más 2h dividido 4 menos 1 dividido 4. Podemos simplificar de una vez. 2 partido 4 es un medio. Ok, un medio. De igual manera, 2 partido 4 es un medio. Ok, ahora nos toca menos f de x. F de x es esta función de acá. Tenemos por aquí, menos la función 2x menos 1 partido 4. Recordemos, ese 4 puede dividir a cada uno, ¿verdad? Entonces,
puede dividir tanto al 2x como al menos 1. Este 2 partido 4 se simplifica y queda como un medio. Ok, todo esto está siendo dividido dentro de h. ¿Por qué lo separé? Para que vean que a un medio de x le estamos restando un medio de x. Entonces esto se vuelve 0. De igual manera, a menos un cuarto le estoy restando menos un cuarto. ¿Ok? Entonces esto se cancela. Quiere decir de que solo nos está quedando el límite cuando h tiende a 0, de que en el numerador tenemos h partido 2. Y en la parte de abajo tenemos la letra h. Ok, entonces, ¿qué sucede? Por acá nosotros podemos escribirle al denominador de h un 1, ¿sí? Aplicar ley de extremos y medios y quedaría el límite de la siguiente manera. H por 1 es h. Nuevamente, 2 por h es 2h. Simplificamos, h y h se cancelan, queda únicamente el límite cuando h tiende a 0 de un medio. El límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, la derivada de esta función es la pendiente como tal, que es un medio. Muy bien. Voy a apoyarles con el ejercicio 102. El ejercicio 102 es y igual a x al cubo. Ya saben, esta es la función, ¿verdad? F de x igual a x al cubo. Necesitamos f de x más h. Entonces, x al cubo sería x más h. Tenemos por acá un producto notable, que es el primero elevado al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Aplicando la definición de derivada por medio del límite, decimos que f' es igual al límite cuando h tiende a 0 del siguiente cociente. F de x más h menos f de x dividido h. Ok, entonces la derivada de esta función quedaría como el límite cuando h tiende a 0. Escribimos por acá el resultado de f de x más h, que resulta ser este polinomio, x al cubo más 3x cuadrado más h más 3xh cuadrado más h al cubo. Ok, menos f de x, menos la función original que es x al cubo. Todo esto dividido a h. Ok, a x al cubo le resto x al cubo, nos queda 0. Por lo tanto, la derivada de la función es el límite cuando h tiende a 0. Escribimos ahora el numerador que nos está quedando, que es 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h al cubo dividido h. ¿Qué sucede si aplicamos el límite? Si sustituimos el valor de h, queda 0 partido 0, es indeterminado. Esto lo podemos resolver factorizando. Entonces, realizamos la factorización. Observamos que en el numerador hay un factor común. El factor común es la letra h. Sacamos la letra h y decimos h por 3x cuadrado es 3x cuadrado h. H por 3xh es 3xh cuadrado. Y h por h cuadrado es h al cubo. En el denominador tenemos h. ¿Qué sucede? Cancelamos factores que se repiten en el numerador y en el denominador. Entonces nos queda que la derivada de la función es el límite cuando h tiende a 0. Solo nos queda un polinomio. 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Ok, si evaluamos el límite, el valor de h tiende a 0, se hace 0, ¿sí? Acá tenemos la letra h, eso se vuelve 0. Acá tenemos la letra h, eso se hace 0. Este valor no tiene h, por lo tanto el resultado es 3x cuadrado. Voy a dejar por acá la respuesta.
La derivada de la función f es 3x al cuadrado. Muy bien, eso ha sido todo por este video.